Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, yo creo que ya vamos a ir empezando, ¿no? Porque ya son las 4:05, tenemos nada más hora y media, digamos, que va como agua. Entonces, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya vamos a empezar ahorita con esta transmisión. Primero que nada, les quiero agradecer su presencia y les quiero avisar que también estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Para todas las personas que en un momento dado no puedan ingresar, pues ya saben que se está transmitiendo por Facebook Live, o ustedes mismos que están aquí presentes, a lo mejor si pueden darles aviso a más personas, se los agradeceríamos mucho. Entonces, bueno, pues a nombre del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, ¿desde dónde no se escuchó? Perdón. Bueno, pues les doy otra vez la bienvenida, les doy la bienvenida a este conversatorio
el título es Justicia Alternativa y Resolución de Conflictos Socioambientales. Bueno, pues es un conversatorio que ha sido muy buscado por la gente. Tenemos muchísimas personas que han estado en busca que se han registrado con nosotros, lo cual nos da un enorme gusto. Y bueno, adicionalmente a eso quisiera yo decirles que hay personas, incluso desde los conversatorios pasados, que particularmente me han escrito para preguntarme en qué consiste el Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales. Y quiero hacer como un paréntesis, es decir, quiero iniciar un poco dándoles una breve introducción de en qué consiste este laboratorio, por qué tenemos estos conversatorios, y bueno, ya con base en eso entrar en materia, si les parece bien, ¿no? Bueno, el Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales forma parte de 3 instituciones, es el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, de la Ibero, es ahí donde justamente se aloja el laboratorio, pero también forma parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, ¿no? Digo, la gente, al final de cuentas, es un laboratorio que se creó con la finalidad de brindar servicios de pues, inducción, de sensibilización, procesos de también como asesoría, consultoría, diagnósticos, se ofrecen diversas estrategias para la resolución de conflictos socioambientales. Y bueno, la pregunta, es decir, la explicación va en este sentido, porque hay personas que me han preguntado que qué ha pasado con el laboratorio, porque justamente la pandemia fue como un gran paréntesis, ha sido un gran paréntesis en todas nuestras actividades hacia el exterior, ¿no? Lo que les quiero decir que ahorita estamos ya preparándonos y todo para dar procesos de asesoría y de consultoría a través de las plataformas, ¿no? Estamos encontrando los medios y las formas de poderlo hacer. Contamos con especialistas en todos los términos. La ventaja de tener 3 organizaciones que están, 3 instituciones que respaldan este laboratorio es que justamente una de las instituciones se especializa en investigación y docencia, la otra institución se especializa en derecho ambiental y la otra institución se especializa en gestión ambiental, ¿no? Entonces, bueno, redondeando, en eso consiste el laboratorio, y la intención con estos conversatorios justamente es dar línea y pauta a los temas que nos interesa abordar, que son pues, los temas que de alguna manera, es decir, son de qué manera podemos intervenir en las problemáticas socioambientales, ¿no? Con perspectiva de construcción de paz y con perspectiva de transformación positiva de los conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, bueno, esto en suma se los quería poner como una introducción, precisamente porque había gente que estaba confundida y no sabía realmente a dónde se estaba dirigiendo cada vez que se metía al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, esta vez el conversatorio versa sobre la justicia alternativa y la resolución de los conflictos socioambientales, porque, bueno, justamente en esta época de tanta injusticia, ¿no? Y precisamente porque los procesos de justicia ambiental y de justicia social y de justicia comunitaria no se han llevado como es debido, ¿no? Al final de cuentas, pues es necesario dar pauta y visibilizar otros métodos y otras herramientas que usa la justicia precisamente para que el abordaje de los conflictos tenga una perspectiva de construcción de paz que de alguna manera entre hacia la intervención de las causas, o sea, de las causas y desde ahí se tomen, que no se quede a la ligera, ¿no? Sino que haya procesos profundos de transformación en ese sentido y que pues, los procesos sean lo más amable posible para todas las partes involucradas, generando procesos de bien común, ¿no? Entonces, bueno, esta vez, pues nos han... Bueno, quiero también antes que nada, este conversatorio se genera precisamente porque estamos, como laboratorio, estamos también celebrando, ¿no? la aparición del Manual de Acceso a la Justicia Ambiental, que fue dirigido este manual
por Gustavo Alanís Ortega y Gabriel Calvillo Díaz, aquí presentes como panelistas, y los coordinadores fueron Gerardo Tallabás Gascón y Gerardo Álvarez Armenta, pero lo interesante de este manual es que pues es un manual escrito por 14 especialistas en temas de derecho ambiental, ¿no? Lo publica la Ibero y Tirando Blanc, ¿no? Entonces, pues bueno, en parte es una celebración, porque además este manual trata, este manual trata pues muchos aspectos de abordaje de la justicia, y entre otros temas es el tema de la justicia ambiental propiamente y de la justicia alternativa, ¿no? Entonces, bueno, pues la dinámica de participación, digamos, es que, claro, se va a lanzar ahorita una primera pregunta para que ya nuestros panelistas nos hagan el favor de intervenir. Les voy a pedir que por favor los micrófonos y las cámaras estén apagadas. Nada más los panelistas, por favor, no vayan a apagar sus cámaras, ¿no? Y pues la intención es que también las personas que nos acompañan puedan escribir a través del chat si tienen alguna pregunta específica, ¿no? O si después necesitan alguna información adicional, que nos dejen también ahí específicamente sus datos para que posteriormente los podamos contactar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a hacer la presentación de nuestros panelistas. Entonces, bueno, pues tenemos el grandísimo honor de contar con la presencia de Elisa Cruz Rueda, que, pues, bienvenida Elisa. Ella es abogada y antropóloga. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM, es presidenta de Servicios de Apoyo Intercultural, ha sido consultora en materia indígena para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha sido consultora en materia de conocimiento tradicional para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es consultora en materia de consulta a pueblos indígenas para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Actualmente es investigadora SNI, nivel 2 del CONACYT. Es líder del cuerpo académico Etnia, Estado y Desarrollo de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas. Evaluadora externa en el programa de becas para indígenas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en CONACYT. Tiene varias publicaciones sobre afectaciones territoriales y derecho a la consulta, peritaje antropológico, marco jurídico del desarrollo y marco jurídico de la diversidad. Muchísimas gracias por tu presencia, Elisa. Es un gran honor que estés con nosotros. Luego también tenemos aquí con nosotros a Gabriel Calvillo. Gabriel Calvillo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown, con especialización en materia de procedimientos penales y sistema penal acusatorio y litigio oral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como subprocurador jurídico. En la Procuraduría General de la República fue titular jefe de unidad fiscal especializado en delitos contra el ambiente. Fue designado por el Gobierno de México como miembro del Consejo Consultivo Público Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Actualmente es consejero ciudadano de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y consejo de la firma Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, en donde preside la práctica de responsabilidad penal corporativa y compliance, así como la práctica de derecho ambiental. Es autor y redactor de la Iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, vigente a partir del 7 de junio del 2013. Es coordinador del Grupo de Trabajo y redactor de la Iniciativa de Reforma al Título 25 del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, publicada el 6 de febrero del 2002 y es vigente a la fecha. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Bienvenido. Y pues está Gustavo Alanís Ortega. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde lleva más de 25 años impartiendo la clase de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho. Tiene una maestría en Derecho Internacional por la American University Washington College of Law de Washington, D.C. Es presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental desde agosto de 1993. Es miembro del Consejo del Cambio Climático del Gobierno Federal,
miembro del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, la cual presidió en el año 2004, 2015 y 2018. Es columnista del periódico El Universal, esas columnas no se las pueden perder. Es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua y actualmente es socio fundador del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales. Muchísimas gracias por estar, Gustavo. Bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita vamos a entrar en materia con la primera pregunta. Y bueno, sí me gustaría un poco primero abordar el tema del Manual de Acceso a la Justicia Ambiental. Hablando del Manual de Acceso a la Justicia Ambiental, me gustaría entrar en materia justamente de justicia ambiental. No sé, Gustavo, si nos pudieras introducir al tema. No se oye. Tienes apagado tu micrófono. Gustavo, no se oye. No se oye. Gracias, Adela. Es que como está controlado por el anfitrión, no nos daba entrada. Entonces no podía hacer nada, por más que intentaba, no me daba. Ya, ok. ¿Cuánto tiempo tenemos, Adela, para las intervenciones, para no exceder del uso de la palabra? Pues miren, como yo creo que va a haber como una interacción continua, pues bueno, si vayanle calculando a lo mejor como unos 5 minutos por persona para ir interviniendo, ¿no? Bueno, ok. Pues mira, antes que nada quisiera agradecerte a ti, Adela, por la moderación y por la organización del coloquio, panel. También agradecerle a Ricardo Ruiz de Senda, que nos está ayudando con toda la logística de comunicaciones. Y bueno, por supuesto, compartir el panel, un gran gusto compartirlo con Elisa y con mi querido amigo de tantos años, Gabriel Calvillo Díaz, con quien hemos compartido pues muchos asuntos, temas en la batalla del derecho ambiental en México. Había yo pensado hablar un poquito de cuál era la composición, digamos, el índice del manual, pero eso a lo mejor lo podemos hacer más adelante si es que hay tiempo. Pero sí quisiera comentar en estos 5 minutos, aquí está el manual, no sé si se alcance a ver, ya está tanto electrónico como en físico, y se llama Manual de Acceso a la Justicia Ambiental. Como bien dijiste, Adela, lo pudimos hacer con el apoyo de la Ibero y de la editorial Tirant-Loblanche, y básicamente este manual de acceso a la justicia ambiental lo que está buscando es de alguna manera poder acercar de una manera más simple, de la manera más fácil posible, cuáles son esas herramientas de las que nos podemos apoyar y ayudar para poder buscar que en un caso concreto se pueda hacer justicia ambiental. De alguna manera buscamos que se respeten y se hagan cumplir de manera efectiva las leyes, ¿no? Y lo resalto, de manera efectiva, porque hay que cumplirlas, pero hay que cumplirlas bien. Y me refiero a leyes, a reglamentos, a normas y obviamente a los acuerdos ambientales internacionales que hay en materia ambiental y que están muy vinculados con todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestra calidad de vida, nuestra salud, el medio ambiente y los recursos naturales, que al final del día, digamos, es el bien jurídico tutelado, ¿no? Entonces, si no cuidamos ese entorno que nos rodea y de cual todos dependemos, pues no vamos a poder tener un crecimiento, no vamos a poder tener un buen crecimiento y un buen desarrollo, tanto personal como a nivel institucional, país, nación, etcétera, ¿no? En segundo lugar, quisiera decir que con este manual que estamos presentando con ustedes hoy, también lo que se busca es que los lectores puedan establecer cuál debería de ser su estrategia o sus estrategias, digamos, desde el punto de vista legal ambiental en una situación particular, en un caso concreto, y así poder tener el mayor éxito posible cuando tengan sus objetivos y sus fines y no, digamos, andar como sucede muchas veces, no andar dando palos de ciego sin saber cuál es la acción legal que se puede llevar a cabo ni ante quién se presenta, ¿no? Es decir, que sepan que hay acciones nacionales, que sepan que hay acciones a nivel internacional,
como sería el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora con el nuevo TEMEC, en su capítulo 24, establece la posibilidad de que los ciudadanos lleven lo que se llaman las peticiones ciudadanos, que son casos en contra de los gobiernos cuando estos no hacen cumplir la legislación ambiental de manera efectiva. Es decir, se les acusa de ser omisos por no aplicar la ley ambiental de manera efectiva. Y también vale la pena mencionar que en un número importante de ocasiones, los que sufren por daños, por afectaciones ambientales o por lo que yo llamo los desequilibrios ecológicos, no saben ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni ante quién acudir para defender justamente estos derechos ambientales que están consagrados en el artículo 4 constitucional, como sería el caso del derecho a un medio ambiente sano, el caso del derecho a la salud o el derecho al agua, ¿no? Y es importante mencionarlo porque, pues, ideal si en la mayoría de los casos se pudiera dar, digamos, una solución amigable, que es parte de lo que se busca en la Ibero, con esto que nos explicaste del laboratorio, para la resolución de conflictos socioambientales. Así es que con esto quisiera empezar, ¿no? Mencionando cuál es el objetivo que se busca y hacia dónde va. Y por ahí comentaremos más adelante, a lo mejor, si el tiempo da, algunos de los contenidos y qué podrán encontrar ahí los que se interesen en el mismo manual. Gracias. Ahora, ¿de qué en ese sentido, ahora sí ya me gustaría como entrar un poco en materia de tanto de la ley ambiental como tal, como de la ley del derecho indígena, en fin, de todo lo que implica la justicia alternativa, ¿no? Es decir, de qué manera aplicar la ley ambiental, pero también toda la justicia alternativa de manera efectiva en todos estos temas. No sé si alguien tenga, si alguien quiera decir al respecto. De qué manera hablando justamente de esta necesidad de aplicar la ley de una manera efectiva, ¿cuáles serían las formas de la justicia alternativa? Bueno, antes de eso mejor, me gustaría primero saber a qué le llamamos justicia alternativa y quién quisiera comenzar para hablar de eso y después ya nos vamos en las particularidades de la justicia ambiental, de la justicia comunitaria y todo esto. ¿Elisa? Ricardo, ¿le puedes dar acceso a Elisa, por favor? ¿No? Bueno, ¿sí me escuchan? Me parece interesante esto del libro de justicia alternativa porque de hecho la materia ambiental es relativamente joven, ¿no? Incluso pues eso se muestra porque en la ingeniería de la justicia pues no existen los tribunales especializados en materia ambiental y en su momento cuando fue la reforma al artículo cuarto constitucional junto con el 27 constitucional, se pensaba que los tribunales agrarios y el Tribunal Superior de Justicia Agraria, ¿no? Pues fueran, digamos que una de sus ramas fuera justamente la justicia ambiental, ¿no? Y es la fecha que todavía no vemos eso, y eso pues ya pues muestra lo relativamente joven que es la materia ambiental, pero también pues la manera de cómo la política pública no responde justamente a esas demandas que hoy por hoy, pues México pues tiene mucho avance en su marco jurídico, como bien lo dijo Gustavo Alanís, pero pues en esa otra pues nos deja con un dejo de, pues ahora sí de insatisfacción, ¿no? Porque pues ya hubiéramos querido tribunales que se dedicaran justamente a esa materia y no lo estamos viendo. Y tal vez parte de eso es que mucho de las cuestiones ambientales se quedan a las buenas prácticas o a la buena fe o al, digamos, la buena voluntad de las autoridades de cumplir y sobre todo de los particulares cuando son los que contaminan.
Y en ese sentido, pues quiero decir que nos hace falta mucho por hacer. Y en mi caso, pues yo me he relacionado más del lado de las comunidades indígenas. Y recuerdo que hace 30 años, cuando hablábamos de justicia alternativa, ni era impensable pensar que dentro de la justicia que da el Estado hubiera algo de alternativo, ¿no? O sea, hace 30 años teníamos que luchar incluso porque se incluyeran los derechos humanos en la Constitución y porque siquiera los indígenas y sus pueblos se les reconocieran los derechos. Y hoy por hoy, pues lo estábamos viendo con los intérpretes traductores en juicios, en todos los tipos de juicios, administrativos, jurisdiccionales, etcétera, donde hace falta los intérpretes traductores para indígenas y sus pueblos. Pues no se diga así la materia ambiental, ¿no? Que es una materia administrativa, que es ahí donde digo el dejo, que pues, a mí me provoca, ¿no? Que no haya justamente pues esos tribunales y que se esperaba que hubiera cuando fue la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, y es la fecha que no. Tal vez en ese sentido Gustavo y Gabriel pues pueden decir algo al respecto. Y por eso también hay cierta reticencia de los pueblos a acudir a esas instancias, por lo que he dicho, ¿no? De que no se han reconocido sus derechos, sobre todo a comunicarse en sus propias lenguas, porque la lengua es un referente de la cultura y de todo como concebimos el mundo, ¿no? Y es así que pues lo más recurrente ha sido lo agrario, ¿no? Y es en lo agrario donde yo me he desarrollado, pero pues he visto, por ejemplo, el caso de los megaproyectos en Oaxaca, el de los eólicos, también en Yucatán que migraron para allá los eólicos, y pues actualmente lo del Tren Maya, ¿no? Y pues yo pensaría que la justicia alternativa tendría que caracterizarse justamente de evitar, ¿no?, ir a un procedimiento que es ajeno y extraño para la gente, y que más bien esa justicia tendría que estar relacionado con la justicia social, la justicia económica, y justamente la idea que yo tengo de justicia es el equilibrio en el ámbito de lo fáctico, de aquellas fuerzas que se están contraponiendo en, por ejemplo, en la implementación de proyectos como el Tren Maya, ¿no? Ahí vemos capital público con capital privado y los pueblos por otro lado, pero ahí donde entraría justamente un tipo de justicia alternativa, ¿no? Para mí, pues ese es abriendo, pues justamente los canales de diálogo que hagan que la gente diga su palabra, pero también se le garanticen acceso a beneficios, acceso a información, y se cumplan con los estándares internacionales, que en el caso del Tren Maya pues es el derecho a la consulta, y que tiene justamente una relación directa con las afectaciones ambientales, y me parece muy atinado este manual, ¿no? Que yo también lo voy a conseguir a ver si nos da pistas, porque ahora sí que la vía que nosotros elegimos para impugnar el megaproyecto pues fue contra la consulta, que todavía no termina, y aún así nos dijeron que era acto consumado, lo cual es mentira, porque la consulta sigue y sigue en determinadas comunidades, y por la violación a los estándares internacionales, pero concretamente a la libre determinación y al consentimiento de los pueblos indígenas. Yo lo dejaría ahí. Te agradezco muchísimo, Adela, les agradezco a Senda. Con Senda justamente pues tenemos mancuernas, son compañeros de ruta, son compañeros con los que estamos trabajando en la zona y en otros casos. Les agradezco mucho. Gracias, Elisa. ¿Alguno de ustedes, Gabriel o Gustavo, quieren agregar algo a lo que Elisa está diciendo? No, no, Gustavo o Gabriel.
A ver, ahí está. Sí, claro, con muchísimo gusto. Si quieren algún comentario, en primer lugar, gracias Adela por la invitación, Elisa y Gustavo por también la misma. Pues miren, muy brevemente sobre el tema de justicia alternativa, que como Gustavo ya comentaba, es uno de los temas que están en el manual. Me parece que es muy importante en el 2020 y hacia adelante. Y particularmente en materia ambiental. Yo creo que la justicia alternativa es de los temas poco explorados en México. Se incorporó, digamos, como un mandamiento constitucional, lo recordarán, en el 18 de junio del 2008, en el artículo 17 constitucional. Esto es muy importante. O sea, hay un mandamiento de la Constitución que establece que todas las leyes, incluidas las ambientales, pues deben de prever mecanismos alternativos de solución de controversia. La razón es porque honestamente, siempre los mecanismos de resolución de conflictos de manera colaborativa son mucho más eficientes en tiempo, en recursos y en satisfacción de las partes que los litigios o la acción unilateral de la autoridad. La verdad es que lo que hemos visto en México, y eso creo que también está reflejado en el manual, es que hemos evolucionado de un estado como muy unitario, un estado en donde los conflictos se resolvían por el gobierno, muy paternalista, y hemos evolucionado a una sociedad que busca las soluciones de los conflictos con o sin el gobierno, y esto es muy importante decirlo. Por eso justicia alternativa se vuelve extraordinariamente relevante. Ahora, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado después de 2008 a la fecha? Sí hemos avanzado en el ámbito ambiental, pues tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que nos tiene un título completo sobre justicia alternativa y que lo eleva a nivel de derecho. Fíjense, este es un derecho ahora. Claro, es un derecho que tiene quien genera una afectación en materia ambiental, ¿no? Y esto a veces de repente sorprende. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que ahora la ley le otorgue un derecho a quienes son responsables por generar algún daño a los recursos naturales? Bueno, sí, efectivamente es un derecho reconocido en el artículo 47 de este ordenamiento, que dice toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social, como nos decía Elisa, que se ocasionen por la producción de los daños al ambiente, pues a través de las vías colaborativas, en donde se privilegie el diálogo, y esto me parece de lo más importante, y en donde se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas. Entonces, como pueden ver, tuvimos un avance significativo en 2013 y a partir de ahí, pues, se ha empezado muy poco a poco a trabajar en mecanismos de solución de controversias a través de acuerdos, a través de negociación, a través de mediación, a través de construcción de consensos. Y creo que tenemos todavía mucho que trabajar en este sentido. A mí me parece claro que, y decía que en el año 2020 y hacia adelante es fundamental, porque son instrumentos que nos permiten generar comunicación. Y creo que todos estamos de acuerdo que estamos en un momento del país en donde la sociedad está extraordinariamente polarizada. Se entienden las causas de por qué los mexicanos tenemos posiciones encontradas en muchos temas. Creo que hay un diálogo, un discurso constante de polarización y creo que tenemos que avanzar a resolver estos temas. O sea, se entiende el pasado y el por qué tenemos estos posicionamientos a veces pues irreconciliables, pero definitivamente necesitamos regresar a un estado en donde en cualquier tipo de conflicto y particularmente en los ambientales podamos abrir los canales de comunicación. Y ese es el objetivo de la justicia alternativa, es tratar de resolver un conflicto social, indígena, comunitario, o en los centros urbanos, ¿no? Los vecinos, sin tener que generar un solo disparo en los medios, en los medios institucionales que conocemos, o quizá ya iniciados estos procedimientos ante nuestras autoridades ambientales, que tenemos muchas, pues poder todavía resolver la controversia sin necesidad de llegar a una sentencia, a una resolución sancionatoria, etcétera, ¿no? Vamos a platicar un poquito de eso si quieren en un momento. El manual lo describe, me parece bastante claro, pero bueno, yo quisiera poner esto como contexto de dónde venimos, cómo fue incorporado a la Constitución, cómo se crea este derecho a la resolución de los conflictos ambientales y sociales ambientales a través de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, digamos como el marco para poder continuar nuestra discusión, ¿no? Yo aquí lo dejaría en esta primera intervención. ¿Y alguien más quiere continuar?
Gustavo, Elisa. Bueno, sí, es que A lo mejor valdría la pena dejar los micrófonos abiertos para no tener el tema de... si ustedes pueden dejar sus micrófonos abiertos estaría muy bien porque Ya lo dejo abierto, sí. hay como complicación con nada más ustedes, digo. Y Adela, un par de comentarios. Uno relacionado con la parte de la justicia alternativa, que es la pregunta que hiciste. Y de alguna manera, como comenté, es algo que se aborda en el manual y lo estamos entendiendo ahí como la posibilidad de, por un lado, prevenir o por otra, solucionar una disputa o una diferencia que puede haber entre partes contrarias, lo pongo entre comillas, con la finalidad de poder buscar un convenio entre las mismas y finalmente garantizar su cumplimiento. Nosotros estamos viendo como opciones, por poner ejemplos, lo que tiene que ver con mediación, lo que tiene que ver con la conciliación, pero me parece que aquí la parte más importante para efectos de todos es que tengamos la sensibilidad y la humildad suficiente que se requiere para decir, me voy a acercar, me voy a sentar, voy a dialogar. En mi experiencia personal de 27 años en el SEMDA, les podría decir que lo hemos logrado en muy pocas ocasiones, ¿no? Lo cual me parece que es una pena porque muchas veces las partes en conflicto ni siquiera saben lo que quiere una y lo que quiere la otra, ¿no? Y yo me recuerdo muy bien las primeras veces que empecé a tocar el tema de mediación, un mediador profesional me dijo, fíjate lo sencillo que pudiera ser esto, ¿no? Resulta que se están peleando por una toronja, dos partes, y uno no sabe qué quiere el otro y viceversa, ¿no? Y resulta que nunca se acercaron, nunca dialogaron y nadie pudo obtener lo que quería. Y resulta que uno quería la cáscara y el otro quería la parte de adentro. Entonces ambos pudieron haber satisfecho su inquietud, su diferencia, y sin embargo, porque no tuvieron esa sensibilidad de acercarse, ¿no? Porque ¿cómo nos vamos a acercar con el empresario, ¿no? O ¿cómo nos vamos a acercar con las ONGs? Eso no puede ser posible, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Y además el tema de la resolución alternativa puede ser algo más rápido que un juicio, puede ser, por supuesto, menos costoso. Y además, pues lo que estás promoviendo ahí es la cooperación y la buena disposición y la buena fe entre las partes, que me parece que en este ambiente de crispación que vivimos hoy en día es más que necesario. El segundo comentario tiene que ver con lo que estaba comentando Elisa atinadamente hace un momento, en cuanto a lo joven, y lo pongo también entre comillas, porque nuestro primer marco jurídico ambiental pues, es de 1971, ¿no? Propiamente dicho, hubo incluso otras disposiciones en los 40s y demás que ya hablaban la ley de conservación de suelos y aguas y los decretos de áreas protegidas y demás, ¿no? Pero propiamente dicho, en el 71 tuvimos la primera ley ambiental en México. Sin embargo, pues por un lado era letra muerta, a lo mejor porque pues, era la ley, pero nadie la respetaba ni la hacía cumplir, porque a lo mejor los problemas ambientales no eran los de hoy. Pero me parece que estamos hablando de ya casi 50 años, ¿no? De algo como eso, y me parece que hay que ir con mayor celeridad para efectos de que podamos tener los tribunales y demás órganos que se requieren para efectos de hacer cumplir la ley, reitero, de manera efectiva. Creo que si bien es importante el reconocimiento de los derechos, como decía Elisa, en cuanto a cultura y lengua, sí hay que reconocer que hay otros derechos que ahí están en la propia Constitución, en la propia ley ambiental o en los acuerdos internacionales, pero que muchas veces o no se hacen cumplir o son derechos suaves, ¿no? El soft law. Sin embargo, muchas veces ese derecho suave, ese soft law, se hace cumplir vía la legislación nacional, ¿no? Y un ejemplo de eso que tiene que ver con los derechos y con el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, es que el principio 10 habla de acceso a la justicia, habla de acceso a la información y habla de que podamos tener
reitero, acceso a la justicia, acceso a la información y participación del público, de la gente, de la sociedad, en la toma de las decisiones ambientales. Y esto hoy en día se refrenda con el acuerdo de Escazú, que firmó México en el 2018 ante Naciones Unidas y que ayer llegó al Senado para su aprobación. Y es importante porque Escazú no solo habla de esos tres posibilidades de acceso a justicia, información y participar en la toma de las decisiones, sino que Escazú habla de la importancia del papel que juegan los defensores ambientales y la necesidad de garantizarles seguridad para desempeñar su trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces, me parece que hay que verlo por ahí. Claro que hay que avanzar en la parte cultural y de la lengua, por supuesto que es fundamental, pero hay que agarrarnos, digamos, de estos instrumentos que están en el contexto internacional e implementarlos en el contexto local. Gracias. Me parece muy interesante este abordaje, si me permites ahorita tantito, Elisa, porque sí, claro, perdón. Que hablaran sobre el proceso de mediación propiamente. Hay un factor muy importante que tocaste, Gustavo, que es el factor de la escucha. Es decir, todo este proceso de comunicación, en los procesos de mediación, en los procesos de intervención de conflictos socioambientales, en donde unos, al final de cuentas, no saben ni lo que quieren y entonces no saben comunicarse. Y esto en ese sentido también se complica en función también de la falta de entendimiento de las lenguas indígenas. ¿Cómo es el abordaje de la problemática socioambiental que ustedes han encontrado desde la parte de la justicia alternativa para poder generar procesos de escucha activa en todos los actores que participan en las problemáticas? ¿Cómo le hacen? ¿O cómo han encontrado? ¿O qué sugieren? Si es que no se ha encontrado la manera. Bueno, yo me generó una inquietud la intervención de Gustavo ahorita, porque él justo habla de un mecanismo de mediación donde las partes no tienen entendimiento de lo que el otro quiere, ¿no? En mi experiencia, mucho de esa falta de comunicación es por digamos, dando el beneficio de la duda, la falta de experticia de los operadores gubernamentales. Y el hecho es que, por ejemplo, en mi trabajo con Servicio y Asesoría para la Paz, que es Serapaz, en Oaxaca, resulta que pues sabemos cómo son los conflictos agrarios, ¿no? Muchas veces son de largo aliento y a veces la gente ya no se acuerda por qué están peleados, pero muchas veces es por conflictos de límites que tienen que ver justamente con la explotación de recursos naturales y muchos de ellos son recursos forestales y hoy por hoy ya es el agua, ¿no? Y entonces lo que sucedió en ese momento es que en Serapaz decidimos que el gobierno no podía ser mediador, porque el gobierno forma parte del problema. O sea, llega un punto que haciendo un mapa de conflicto, los gobiernos locales o federal se vuelven parte interesada en la manera como se resuelve un conflicto. En uno de los casos que atendimos en Oaxaca, justamente pedimos al gobierno que no interviniera como mediación. Y en ese momento, ¿sí?, los pueblos que estaban confrontados se vieron como pueblos y dijeron, oye, pero tú eres indígena y yo soy indígena, somos zapotecos de la sierra los dos, a ti te hace falta agua, a mí también. ¿Qué te parece que hagamos un convenio? ¿Sí? Entonces, ahí me parece muy interesante lo que dice Gustavo, porque entonces tendríamos que ser muchísimo más exigentes tanto con los abogados litigantes, o sea, los que litigamos, pero también con los funcionarios, ¿no? Porque la materia ambiental exige realmente una preparación multidimensional, ¿no? Tener conocimiento de los referentes culturales de la zona, tener conocimiento de las dinámicas sociales, políticas sobre todo y económicas de la zona y cómo éstas finalmente se interseccionan para lograr que efectivamente los que están en confrontación se miren y además
encuentren en esa mirada puntos en común, ¿no? Y lo digo por experiencia. Muchas de las veces, sobre todo en materia agraria, cuando fue la transición entre la anterior legislación agraria del 71 a la nueva, que fue de 1992, esos funcionarios, ¿sí?, ya tenían una manera de hacer las cosas que impedía que justamente entre los pueblos se comunicaran entre ellos. Y la clave era que los metían en una lógica de quién, efectivamente, como dice Gustavo, quién tiene la razón sobre la titularidad de un terreno, más que ver sobre las necesidades compartidas e incluso las respuestas que podrían compartir los núcleos, ¿no? Ya para terminar, me parecería muy importante que dentro de la propuesta del laboratorio pudieran justamente esta experiencia grandísima que tiene Gustavo y que tiene Gabriel y, bueno, Senda, ¿no? Casos concretos, porque yo les pongo este caso, no digo nombres porque la verdad solo me acuerdo de uno de los contendientes, era Moltepec, ¿no? Junto con otro de sus colindantes, que pudieron llegar a este acuerdo y hubo un proceso de mediación que no quedó a cargo del gobierno, quedó a cargo de un organismo, ¿sí?, que era liderado por don Samuel Ruiz y que la gente, incluso el mismo gobierno, reconocía una autoridad moral en esto. Y sería muy bueno pues ver ahora sí caso por caso, porque como dice Gustavo, él sabe y conoce que hay pues los casos que ha llevado Senda, pocos casos que han derivado en una justicia alternativa exitosa en términos de lograr un acuerdo, ¿no? Dije que iba a terminar, pero nada más quiero poner un ejemplo. Cuando migran los eólicos a la península, llegan a Quimbilá, que es un ejido indígena, bueno, maya hablante de Yucatán, y el ECNOR, ¿sí?, les quería poner a consideración en una asamblea de las que se llaman duras en derecho agrario, un contrato que no conocía nadie, ¿sí? La gente, obvio que se iba a poner, porque dicen, bueno, no conocemos el contrato, no sabemos de qué se trata, etcétera, se opusieron, ¿sí? Y ya cuando el ECNOR dijo, bueno, voy a regresar más calmado, les voy a platicar mejor el proyecto. ¿Por qué? Porque el ECNOR entró para hablar con el comisariado y no para hablar con el núcleo agrario. Primer error, pero esa es la dinámica que han dejado esas mediaciones mal hechas por parte de autoridades o instituciones gubernamentales, aquí concretamente Procuraduría Agraria. Llegan los del ECNOR, los representantes, y dicen, bueno, les ofrecemos que va a haber una escuela, va a haber conexión de internet, etcétera. Y la gente les dijo al que venía a negociar, muy bien, pero ¿sabes qué? Además de darte en renta la tierra, queremos tener acceso a los beneficios de generación de energía, ¿sí? ¿Y saben qué les dijeron estos del ECNOR al ejido? No, pues es que tú quieres doble. Fíjense nada más, ¿no? Cuando se le pide a los ejidatarios, a los indígenas, piensa en lógica empresarial, y el indígena, el ejidatario se pone en esa lógica, el empresario dice que es un abuso, ¿sí? Nada más lo dejo ahí, muchas gracias. No, a mí me parece importantísimo lo que está diciendo Elisa, porque uno de los temas que es indispensable es hablar del mediador. O sea, ¿quién es el mediador en materia ambiental en México? O sea, es una persona física con autoridad moral. Elisa ya nos hablaba de la dificultad de que el gobierno sea el mediador. Necesitaríamos tener algún órgano especializado. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿No? Es uno de los, por ejemplo, de las grandes discusiones ha sido el de la autonomía, por ejemplo, de instituciones como la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Y aún así coincido con lo que dice Elisa. O sea, en un conflicto de estos, la Procuraduría es parte. No es solamente uno, es quien lleva el interés público ambiental, que es uno de los reclamos del conflicto, pero evidentemente hay reclamos de la comunidad que está siendo afectada, hay reclamos del inversionista, como lo demostraba muy bien en el ejemplo Elisa, y claramente la posición del gobierno a través de las autoridades ambientales, pues es la de llevar el interés público ambiental. Pero creo que tenemos que hablar un poquito de cuáles son los mecanismos de justicia alternativa. Efectivamente hay muchos, y dependiendo del tipo de conflicto, ¿no? Si de repente tenemos un conflicto
en donde exclusivamente participa, por ejemplo, una empresa que ha generado un daño ambiental y solamente está la autoridad que la ha detectado, pero no tenemos una comunidad que se sienta agraviada, tenemos un mecanismo donde utilizaremos la negociación entre el gobierno y la empresa para llegar a una resolución dentro de la ley. Y eso es extraordinariamente importante, hay que subrayarlo. O sea, la justicia alternativa no es para negociar la ley, es para encontrar la mejor solución dentro del marco de la ley. Lo que pasa es que dentro del marco de la ley podemos encontrar muchísimas cosas que satisfagan a las partes, mucho más de lo que una autoridad de forma unilateral pueda determinar. A veces encontramos conflictos que entran al sistema institucional porque la comunidad presenta una denuncia a la Procuraduría Ambiental. La Procuraduría Ambiental pues tiene limitaciones y emite una resolución muy pequeña con una visión que satisface a la ley, pero no satisface a la comunidad. Y no satisface a la comunidad porque tenemos que entender que en todos los casos que hay conflicto ambiental, es un conflicto social, estamos hablando de conflicto de derechos humanos. Y no solamente estamos hablando de los conflictos de la comunidad directamente afectada, sino también de los conflictos, digamos, que son puestos sobre la mesa por organizaciones no gubernamentales que probablemente no son de la comunidad, pero que tienen un interés legítimo en hacer valer, ¿no?, los derechos humanos de todos nosotros. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de organizaciones como el SEMDA, que ha hecho esto muy bien a través de los años. Entonces, tenemos que reconocer que son conflictos multifactoriales donde tenemos muchísimos actores y que necesitamos primero resolver quién es el gran mediador, y por mediador me refiero a quien abre los canales de comunicación. La posición del mediador, y ahora voy a hablar un poco de la mediación, no es plantear una solución, es abrir los canales para que, como Gustavo nos decía, ¿no?, una de las partes entienda lo que la otra parte está entendiendo y tengamos un lenguaje común. Porque de lo contrario, las partes no se ponen de acuerdo, no se entienden, hay suspicacias, y esto es, lo decía yo al principio, uno de los retos en México, de empezar a resolver las suspicacias de corrupción, de intereses económicos, de muchas cosas que a veces vemos con, digamos, la ceja levantada, diciendo, no me convence por qué esa parte me está pidiendo esto. A lo mejor en el caso que Elisa nos comentaba, legítimamente podría haber un esquema en donde pudiera haber una participación de la comunidad en el proyecto, porque la comunidad lo ve como son mis tierras, se va a generar una industria, y no estoy absolutamente de acuerdo que la industria se lleve todas las ganancias. Por ejemplo, eso puede ser un posicionamiento, habría que escuchar la posición del inversionista, y dentro de esto tiene que intervenir también la autoridad ambiental. Y la autoridad ambiental dice, bueno, sí, podemos llegar a acuerdos, pero se tiene que respetar la ley. Y hemos visto también algunos casos en donde pues se generan soluciones que son efectivas porque resuelven el conflicto, pero fuera del marco de la ley. Y eso tampoco satisface a quienes no son miembros de esa comunidad que están siendo afectados. Y México, honestamente, hay que decirlo, no quiero sonar, digamos, con un mensaje político, pero es cierto, todo el mundo lo sabemos. México está afectado por un fenómeno extraordinario de corrupción, no solamente pública, también hay corrupción privada. O sea, hay corrupción en las empresas y hay corrupción en los grupos sociales, ¿no? En donde de repente, y eso ha sido también experiencia mía, pues hemos visto cómo un líder de alguna comunidad manipula a su comunidad para tener un beneficio personal. Afortunadamente no es tan frecuente, pero lo hemos visto. Entonces, parte de la función es empezar a crear, a poner sobre la mesa o el espacio en donde podemos empezar a limpiar el conflicto, en donde podemos empezar a abrir los canales de la comunicación, en donde podemos eliminar quienes no son parte del conflicto y están tratando únicamente de generar un beneficio. Y esto puede ser, como lo decía, puede ser un actor social, un actor privado o un actor público que está tratando de generar algún tipo de acuerdo, o también un actor político, ¿no? Entonces necesitamos un mecanismo, y ese es el reto que tenemos hacia adelante, un espacio físico, una institución, en donde podamos generar esta comunicación. Yo no sé si este es un tema que justifique crear un instituto de justicia alternativa. Yo en algún momento lo planteaba cuando éramos servidores públicos, crear el Instituto de Justicia Alternativa, Ambiental Alternativa, y bueno, es un proyecto que quedó por ahí pendiente, también en una primera iniciativa de reformas que aprobó el Senado y que quedó en discusión en diputados. Se hacía un replanteamiento de los procedimientos de cómo la Autoridad Procuradora Federal de Protección al Ambiente tendría que abordar este tipo de conflictos, ¿no? Pero dejo esto porque me parece que es importante
como ir abonando a lo que decía Gustavo, lo que decía Elisa, de cómo avanzar para llegar a acuerdos dentro del marco de la ley, pero que además satisfagan los intereses de las partes en la medida de lo posible, ¿no? Yo dejaría en esta revisión hasta aquí. Sí, a mí me gustaría preguntarte en este sentido, porque viene al caso una pregunta, hablando, es decir, ahorita estamos hablando del terreno de la mediación como herramienta de la justicia alternativa, pero entrando un poco dentro del marco de la ley, hay una pregunta de Frank Márquez que dice, ¿qué garantías ofrece la vía de la justicia alternativa en cuanto al cumplimiento efectivo de todo lo acordado, ¿no? Lo alternativo es ad hoc. O sea, esto no crearía, al final de cuentas, inseguridad jurídica, buscando acercamiento de las partes, pero sin convenios garantes. Puedo hacer, yo sé que acabo de intervenir, pero déjenme hacer una rápida réplica, independientemente de lo que digan los colegas. Miren, Adelante. la justicia alternativa no significa que es justicia fuera de la ley, ya lo decía hace un momento, entonces dentro del marco de la ley. Claro, la comunicación se puede hacer fuera de cualquier procedimiento, ¿no? Elisa ya lo decía, o sea, podemos perfectamente generar conversación entre dos comunidades indígenas, entre ellas, sin necesidad del gobierno, pero la pregunta que nos hacen ahora es muy importante. Bueno, y cuando se llega a un acuerdo, ¿cómo garantizamos la estabilidad de ese acuerdo? Y ahí es en donde observamos que necesitamos al sistema jurídico de alguna manera, o que el sistema jurídico es bastante útil ahora. ¿Qué nos dice la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental? Bueno, los acuerdos pueden llegar en cualquiera de las vías, ¿no? Siempre se lo decía yo, se lo decía a mis alumnos, podemos llegar a un acuerdo y redactarlo en un restaurante, en una cafetería, en una tiendita fuera, en la comunidad, ¿no? Pero, ¿cómo llevamos este convenio para darle estabilidad, firmeza y sobre todo eficacia hacia el resto de los que estamos observando el conflicto y que podremos o no tener un interés también en el mismo desde afuera, como mexicanos simplemente interesados en que, por ejemplo, pues un proyecto de un tren se lleve a cabo dentro del marco de la ley? Bueno, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental avanzó, me parece significativa en esto, y lo que establece es, hay 4 posibilidades para llevar nuestros acuerdos. Podemos llevar los acuerdos ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente a través del procedimiento de inspección y vigilancia, firmar un convenio que se eleva a resolución administrativa. Podemos llevarlos en materia penal, ¿no? Si se trató de un daño ambiental constitutivo de un delito, bueno, podemos plantearlo y podemos ir al órgano especializado de justicia alternativa, suscribir el convenio, ¿no? O podemos ir ante un juzgado que haya recibido la jurisdicción ambiental especializada, ¿no? Y ahí también se puede suscribir. Más adelante, si quieren y alguien está interesado, puedo platicar de un par de casos que además son públicos, porque la ley es muy clara. Una vez que se llega al acuerdo, el convenio es público y esto es fundamental. Si bien es cierto, la negociación es privada y el acuerdo es entre las partes, el interés que está de por medio por ser un tema ambiental es público y por lo tanto se tiene que abrir y transparentar ese convenio. Sería mi respuesta. Un comentario, Adela, para tratar de complementar lo que atinadamente menciona Gabriel. Va en 2 sentidos. El primero es que una posible sugerencia, recomendación es que lo pudieran hacer ante un notario público, ¿no? Que dé fe de que en efecto ambas partes se están comprometiendo a X, Y o Z, que están llegando a un acuerdo, y ya después la parte de la implementación, como bien decía Gabriel, pues podría ser depositarlo ante un juzgado para garantizar su efectivo cumplimiento. Y un segundo comentario tiene que ver con la parte de la publicidad o de lo público. E independientemente de que el documento sea público y que alguien lo pueda pedir por transparencia, me parece que las partes también se deben de comprometer a darle la publicidad necesaria y suficiente para efectos de comprometerse públicamente, ¿no? Ya no es un rollo o una cuestión entre tú y yo. O sea, públicamente me estoy comprometiendo y si no lo cumplo, ¿no? Si no lo llevo a cabo de manera efectiva, pues me voy a dar un quemón, no solo desde el punto de vista jurídico y con las consecuencias y las implicaciones que ello tiene, sino también para efectos públicos y pensando en una empresa, por ejemplo, que al final no cumple, pues entonces va a quedar en juego tu nombre, tu reputación, tu credibilidad, tu marca, etcétera, ¿no? Entonces me parece que atendiendo a esa buena fe, a esa buena voluntad y a esa buena disposición,
pues que de manera conjunta incluso pudieran sacar un boletín de prensa y decir, aquí estamos, llegamos a estos acuerdos y vamos adelante, ¿no? Me parece que eso puede contribuir mucho a forzar todavía más desde el punto de vista moral el cumplimiento de un acuerdo en caso de que se llegue a este. Gracias. Gracias. Eso me suena finalmente a que la justicia alternativa involucra, digamos, a todas las partes en este proceso de resolución, ¿no? Es decir, en el sentido de todas las partes se comprometen, ¿no? Y entonces en ese compromiso todas las partes van generando también como ese proceso de resolución. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Es decir, forman parte, digamos, como de esa solución. Las partes le van dando también como solución a su propia conflictividad. No es que alguien más lo haga, sino son partícipes del mismo proceso. Eso es lo que entiendo. No sé si estoy en lo cierto o no. Bueno, yo entiendo que es así y que justamente el mediador, como diría Gabriel, es el facilitador, ¿no?, del espacio de diálogo. Y un poco apuntando a esto de la idea de que lo alternativo está fuera de la ley, ¿no? Y que tendría que ver con esta parte de la suspicacia que se genera sobre la impartición de justicia, ¿no? Que digamos es un fenómeno generalizado donde la gente pues poco cree en la justicia jurisdiccional, ¿no? En la justicia que dice un juez para beneficiar a alguien, ¿no? Y más ahora como está tan convulsionado el país en ese sentido, pues existe esa reticencia, ¿no? Yo recuerdo hace 30 años que esto de la justicia alternativa, y como decía bien Gabriel, pues fue en el 2008 que se reconoce, pero antes de 2008, desde Colombia se hablaba del uso alternativo del derecho y del derecho alternativo, ¿sí? Y justamente se hablaba de eso como paralelo al Estado y viniendo de, pues de las organizaciones populares, de los indígenas, etcétera, ¿no? Ya de esa fecha ahora, pues ya ha llovido bastante, ya transcurrió el 2008, como dijo Gabriel, y ahora esa justicia alternativa, pues se institucionaliza y se le da un reconocimiento constitucional, y me parece atinado y qué bueno que ponen la pregunta de, bueno, ¿está fuera de la ley o no lo está? No, pues ya está dentro y por eso tiene ese reconocimiento constitucional. Ahí el punto es el contexto en el que se da, porque 2008 nos marca un punto donde ya se transcurrió por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que tiene que ver con reconocer que la nación mexicana es pluricultural, ¿sí? Si ya desde ahí agregamos a la característica de justicia alternativa ese contexto jurídico histórico, es por eso que yo insistía que para un mediador y para la justicia alternativa es realmente un reto hacer justicia en un panorama donde te exige tener una serie de herramientas y conocimientos fundamentales de la problemática jurídica, sí, pero también de la problemática social y de cómo la gente va a intervenir en eso. Y por ejemplo, ahorita escuchando a Gustavo y a Gabriel, se me ocurre el caso de la presa Los Pilares en Sonora, que está afectando justamente a los guarijíos, ¿no? Y los guarijíos nunca fueron escuchados en sus necesidades, ¿sí? Y ahorita ya están llenando la presa. Me pregunto yo, ¿cómo entraría la justicia alternativa si desde el principio Semarnat se lavó las manos y no quiso intervenir, ¿no? Pareciera ser que incluso para esta justicia alternativa, y me lo aclararán Gabriel y Gustavo, necesitaríamos también un abogado. Yo diría, pues no tendría por qué ser, ¿no? Tendría que ser una procuración social de la justicia alternativa, ¿no? Porque en el caso de los guarijíos, se deslinda la Semarnat, se deslinda el gobierno federal, los dejan con el gobierno del estado de Sonora, ya están llenando la presa, hubo una impugnación porque no se cumplió el derecho a la consulta, se ganó un amparo y ese amparo, muchísimo gusto,
se lo pasaron por alto y no lo cumplieron, ¿no? Entonces, hay casos de ese tipo donde tenemos que las partes están en franca desigualdad por el acceso a los recursos de información y por el acceso al recurso de defensa debida y adecuada, ¿no? Y es ahí donde pues yo me uniría como a la suspicacia, bueno, ¿hasta dónde esa justicia alternativa realmente podría atender estos casos donde pues estamos frente al poder del gobierno, frente a un poder del Estado y tal vez a poderes fácticos que tienen bastante interés en, por ejemplo, la presa Los Pilares, que pues se supone que será agua que irá a plantíos, pero también irá a la minería, ¿no? Entonces yo lo dejo ahora sí más que como una respuesta, como una inquietud, una preocupación, porque son de los casos que pues ahorita estamos conociendo, ¿no? Gracias, Elisa. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo? Gabriel, Gustavo. Sí, claro. Pues miren, simplemente sumar a la complejidad de los conflictos ambientales. Hay conflictos ambientales en donde el recurso natural que se está afectando tiene propietario y hay otro en donde el Estado es el propietario. Nada más hay concesionarios. Vamos a poner el caso del agua. En el caso del agua, pues el propietario es la nación. Y en ese sentido el Estado es el que representa la administración, buena o mala, no quiero calificarla, pero representa, tiene la función, ¿no?, de administrar un recurso. Entonces ahí tenemos un conflicto de esa naturaleza. Pero hay otros casos en donde el recurso natural tiene un propietario y el propietario es privado en cierta forma, pero también hay un interés ambiental. Y vamos a pensar en el caso de los recursos forestales que afectan a muchas comunidades y en donde por X razones, desde incendios hasta aprovechamientos extractivos, pues se generan afectaciones. Y además dentro de los ecosistemas forestales, pues tenemos evidentemente, o tienen una función de hábitat, y además tenemos afectaciones a la vida silvestre. Entonces, los recursos forestales tienen propietario, porque los árboles son propiedad del propietario del terreno, pero no puede hacer absolutamente lo que quiera con los terrenos. Entonces, aquí viene un interés ambiental para decir, a ver, no, por supuesto que no puedes desmontar las 35 hectáreas de mangle que pretendes nada más porque sea tu terreno privado, y hemos visto casos como este, fue el caso en Tajamar, en Quintana Roo, ¿no? En donde, claro, siendo terrenos con propietarios, pues no se puede hacer absolutamente lo que se quiera con ellos. Entonces, esto va dándonos una idea de la complejidad de los conflictos ambientales. Tenemos intereses privados, pero tenemos intereses públicos, intereses comunitarios, ¿no? Y también tenemos intereses de organizaciones no gubernamentales, los decía, y además está el Estado que tiene la obligación de imponer la ley, o sea, de vigilar que los acuerdos no sean contrarios a la ley, ¿no? Y cuando hablo además del Estado, me refiero no solamente a las autoridades administrativas, tenemos también las autoridades jurisdiccionales que cumplen una función cuando se lleva el conflicto a los tribunales, ¿no? Y hace rato Gustavo nos decía, bueno, ¿por qué no llevar y depositar el convenio en algún juzgado? Y esto nos da un poco la idea primero de cuál es el nivel de complejidad. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Creo que necesitamos en primer lugar reconocer el árbitro. Yo ya lo decía. Necesitamos nombrar el árbitro. Hasta ahorita tenemos múltiples árbitros. No es que no exista, o sea, sí existen los árbitros. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿no? Tiene funciones de conciliador, lo dice la Ley General del Equilibrio Ecológico, desde 1988, yo creo, sino que fue en la Reforma 96. Pero tiene una función de conciliador cuando advierte que las partes que presentan denuncia o quien presenta la denuncia y sobre quien recae la imputación, ¿no?, del conflicto, pues pueden llegar a un acuerdo. Entonces, la Profepa tiene la función de conciliadora. Si la Profepa advierte que además en este conflicto ambiental hay una violación de la ley, entonces la Profepa dice, ok, no puedo conciliar porque veo que tengo que intervenir dado que ya se violentó la ley ambiental. Inician los procedimientos sancionatorios, pero en estos procedimientos sancionatorios, el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, en relación a la Ley de Responsabilidad Ambiental, establece, no tenemos que pelearnos, o sea, tenemos al denunciante, pensemos en un caso típico, a la comunidad denunciante, la empresa denunciada, porque es un conflicto típico, y la autoridad que dice hubo una violación de la ley.
Y entonces, antes de la resolución del procedimiento, antes de que la Procuraduría ponga el punto final en este conflicto, fíjense qué interesante, tiene la posibilidad, dice el artículo 168, de llamar a las partes para buscar un acuerdo de reparación del daño a través de los mecanismos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y entonces aquí es en donde ha sido posible, no con la perfección que se quisiera, evidentemente, llegar a algunos acuerdos que son públicos, que han sido sujetos de mucha revisión, inclusive de forma reciente, como es el caso de los acuerdos en el caso del derrame del río Sonora. Ese es un caso muy interesante de estudio porque se firma un convenio de reparación del daño. Este convenio se firma solamente con la empresa, lo puedo decir porque el convenio es público, y en ese convenio se pactan también temas de carácter social. No solamente se prevé la reparación, la descontaminación del río, sino que se prevé también la generación de un fideicomiso para la indemnización de las comunidades. Bueno, esto que se pacta ahí, por ejemplo, recientemente ha sido revisado por jueces de amparo. Entonces, para que vean cómo los mecanismos, hay pesos y contrapesos. No estamos en el desamparo, tenemos un sistema bastante avanzado. Lo que pasa es que sí coincido con lo que dice Elisa, o sea, necesitamos gente muy capacitada, que sepa cómo trabajar como un órgano de apertura y en qué momento abre la comunicación, en qué parte se vuelve autoridad, en qué parte la Profepa se vuelve parte y ya no puede ser mediador, y esto también está previsto en la Ley Federal de Responsabilidad. Entonces tenemos una serie de mecanismos que creo que han estado funcionando, y a lo mejor, y he estado leyendo algunos de las preguntas de quienes nos están escuchando, a lo mejor podríamos ampliar a través de sus preguntas y de los casos que algunos de ellos también nos han puesto sobre la mesa, pero creo que están los mecanismos, nada más que sí necesitamos ponerlos en marcha. Siempre habrá problemas. El caso, por ejemplo, de Río Sonora, me parece que no resolvió completamente el conflicto social. Probablemente resolvió el conflicto jurídico, ¿no? Pero no el conflicto social, porque hay una suspicacia, y yo hay un tema que ahí dejaría para mi siguiente intervención, pero que dejo sobre la mesa, que me parece que es uno de los grandes problemas por los cuales los acuerdos no se mantienen en el tiempo. Y la razón es porque a veces se resuelven los acuerdos de forma momentánea, ¿no? O sea, los conflictos se resuelven con un acuerdo de forma momentánea, pero no hay garantías hacia el futuro de que no va a haber repetición de las conductas que generaron el conflicto. Y esto pasa por el gobierno, las empresas y las comunidades. Entonces yo me gustaría en un momento más, y también lo pongo sobre la mesa, hablar sobre las garantías de no repetición, ¿no? De las conductas individuales o empresariales o comunitarias que generan este tipo de conflictos. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Elisa, Gustavo. Bueno, coincido con Gabriel que sería muy interesante ver lo que está exponiendo el público, porque hay varios que sí están exponiendo algunos casos. Hay una pregunta sobre las consultas. Yo creo que me ameritaría otro conversatorio, porque si no, sí nos desviaríamos. Pero en ese sentido, para mí un ejemplo de una mediación, ¿no? Hablando de justicia alternativa, donde se requeriría un mediador con experiencia, pero no solo eso, con sensibilidad, porque a veces como que es más la sensibilidad que pueda tener a alguien, más que el conocimiento técnico de la materia, es más bien la sensibilidad. A mí me recuerda lo que fueron los acuerdos de San Andrés, ¿no? El esquema de negociación que ahí se estableció fue inédito porque no había habido otra experiencia de ese tipo antes. Y yo creo que como parte del laboratorio se tendría que analizar ese proceso, porque da pauta justamente a lo que se debería de pedir de un mediador. Porque un mediador, lo que decía don Samuel en ese momento, somos mediación, pero eso no implica que yo no tengo una postura sobre este conflicto. La tengo, ¿no? Lo decía don Samuel. El punto es que somos facilitadores de un diálogo. Nosotros no vamos a resolverlo. Nosotros vamos a decodificar, ¿no? Lo que dicen los zapatistas en ese momento y sus asesores, que eran muchos también abogados comprometidos, investigadores, etcétera, que estaban de ese lado, que de alguna manera hacían exigencias que tenían que llegar al gobierno federal y del estado de Chiapas, y lo que hacía la mediación era una decodificación, ¿no?
le decía, mira, lo que te está tratando de decir los zapatistas con el reclamo de que tienen derecho a tener un sistema normativo, no es que te están peleando la soberanía del Estado, es que ellos de por sí ya hacen justicia en sus comunidades y el problema es que cuando a alguien no le parece o no le gusta la justicia de ahí, se va contigo, no solo no consideras que hay una justicia comunitaria, sino que te vas en contra de la comunidad y criminalizas a la autoridad indígena. ¿Sí? Entonces, eso es lo que explica el mediador, es como un traductor, ¿no?, de la situación, y por eso yo aquí propondría que en el laboratorio pues también se incluyera ese proceso porque fue y ha sido una de las experiencias más ricas en mediación, pero también que no se ha vuelto a repetir y que como modelo de consulta debería realmente ser tomado en cuenta, porque ahora las consultas que le vinieron después, pues para nada se acercaron a ese proceso de diálogo, porque final de cuentas lo que señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es que la consulta, ¿sí?, es con la finalidad de llegar a acuerdos. Entonces, la única manera de llegar a acuerdos es a través de un proceso de diálogo. Y ahí el ejemplo y el esquema que dejaron el proceso de diálogo de los acuerdos de San Andrés es riquísimo en ese sentido, ¿no? Para mí, una consulta indígena tendría que seguir ese modelo y tal vez superarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Elisa. Pues vamos a seguir tu consejo, ¿eh? Ya voy a... Adela, si me permites empatar una pregunta de Orión Flores con un comentario que hizo Elisa. Dice que el hecho de que exista el mecanismo en la ley no significa que sea una herramienta al alcance de las personas afectadas por violaciones a su derecho humano al medio ambiente, al agua o a la salud, ¿no? Y entonces Elisa preguntaba, bueno, ¿y es necesaria la intervención del abogado, no? Yo creo que sí, ¿no? No para que sea el actor principal, incluso ni siquiera necesariamente se tendrá que sentar en la mesa, pero por lo que comenta Orión en cuanto a que no es una herramienta que está al alcance de todos y que hay un desconocimiento de cómo se dan esas violaciones de los derechos humanos, me parece que los abogados podrán jugar un papel de arropar, de acompañar de alguna manera a los interesados, ¿no? De darles apoyo, de darles asesoría, para que de alguna manera se les pueda dar cierta tranquilidad y cierta certeza, diría yo, y seguridad de que lo que están acordando, de lo que están cediendo unos y otros, en efecto es algo no solo posible, sino que es algo que jurídicamente en un momento dado pudiera estar respaldado. ¿Qué pasa si yo acuerdo algo y al final no se cumple? ¿Cómo voy a garantizar que en efecto se va a llevar a la práctica, ¿no? Entonces me parece que cuando se llegan a estos acuerdos, ahí es donde los abogados pueden jugar un papel para poder asegurar que en efecto lo que se está acordando es algo justo, es algo equitativo y que de alguna manera no le están tomando el pelo. Y lo comento así de fácil y de simple, porque parte de lo que sucede en el día a día es que hay una gran desconfianza, ¿no?, de unos para con los otros, ¿no? Entonces me parece que el abogado puede ayudar a ser como el vínculo, como ser el facilitador en un momento dado para garantizarle, como decía yo, tranquilidad de que en efecto lo acordado está bien, es cumplible y puede ir adelante jurídicamente. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, hay muchas preguntas que estoy viendo que yo creo que, porque además también ya nos queda poco tiempo, son las 5:19. Me gustaría leerles varias preguntas para ir cerrando, digamos, como el tema. En cuanto al, bueno, primero hay una pregunta de Viridiana Barquín, que, bueno, pregunta si un mediador ambiental debe tener licencia por parte del Tribunal de Justicia Alternativa. Es una buena pregunta. Depende en dónde se lleve el conflicto, ¿no? La verdad de las cosas es que, perdón,
nos está cayendo el cielo aquí en Santa Fe. Para los que extrañan la universidad, no vengan para acá. Tienes efectos especiales. Efectos especiales, un poco terroríficos. No, definitivamente no necesita tener una acreditación, por lo menos desde la perspectiva de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no. Quizás si se lleva yo en algún momento lo intenté, por ejemplo, al Centro de Justicia Alternativa aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahí sí evidentemente se requiere certificaciones, pero no he visto casos, honestamente, que hayan funcionado ante a lo mejor me equivoco y alguien me escuche, me corrige, ante el Centro de Justicia Alternativa aquí en la ciudad. Sí, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial hace conciliaciones, pero tampoco se requiere una certificación en ese sentido. Ok, hay otra pregunta, que es, ¿cuál es su opinión sobre el efecto de la iniciativa de Ley General de Medios Alternos de Solución de Conflictos que se discute ahora en el Senado? Dice, en caso de aprobarse, ¿cómo mejoraría o empeoraría las condiciones y herramientas que actualmente existen en materia de justicia alternativa ambiental en México, sobre todo respecto al reconocimiento que hace de facilitadores privados, certificados o autorizados? No sé si alguien quiere comentar. ¿O La verdad, yo creo que es una buena idea, ¿eh? Me parece interesante la unificación del sistema de justicia alternativa. Lo único que me parece extraordinario que haya facilitadores privados. Creo que esto nos va a ayudar, incluyendo en materia penal, o sea, sobre todo en materia penal ambiental. Me parece extraordinario que no solamente haya facilitadores del gobierno, porque los facilitadores del gobierno, como saben, provienen de la misma Fiscalía General de la República. Entonces, me parece extraordinario que el sistema pueda utilizar gente extraordinariamente capacitada. Miren, lo platicamos en algún momento con el Centro de el órgano desconcentrado de justicia alternativa de la entonces PGR, y nos decían, estaban muy interesados en este tipo de intervenciones, porque me decían, se requiere una especialización muy particular. No solamente es mediación para la construcción de consensos. Sí hay gente capacitada, pero dentro del gobierno, pero me parece que podría haber muchos más, como decía Gustavo, fuera, ¿no? Capacitándonos para resolverlo. No estoy tan seguro que los abogados tengamos la mejor vocación, porque la verdad es que nos han dado un entrenamiento para litigar, ¿no? Y por ahí Angelina nos hacía, perdón que tome el micrófono, ya voy a callar, pero Angelina nos hacía una pregunta sobre este tema y nos decía, oye, he escuchado que las empresas contaminantes no se benefician de este tipo de mecanismos. Yo no estoy tan de acuerdo, ella lo dice, yo tampoco, pero creo que parte de por qué muchas de las empresas con gran poder adquisitivo no les interesa la justicia alternativa es porque los abogados no estamos recomendando que resolvamos la controversia por esa manera, porque muchos de los abogados prefieren, ¿no?, tener un solo actor que es el gobierno, con quien podemos tener todo tipo de gestiones, en lugar de sentarnos a abrir los oídos y a ver temas de derechos humanos que no estamos acostumbrados. Pero además, por lo que dices, Gabriel, o sea, se me está ocurriendo que la justicia alternativa, por lo que han expuesto tú y Gustavo, pues tiene que ver justamente con esa parte social, ¿no? Porque cuando dices, bueno, es que a la empresa no le gustaría tener enfrente a los indígenas, campesinos, al barrio afectado y además tener al mediador y además tener al gobierno, ¿no? Y yo creo que esa debería de ser la bondad que tenemos que subrayar de la justicia ambiental alternativa, ¿sí? Que tiene que acercar no solo la reparación a la gente, sino que tiene que promover que la gente tome en sus manos el cumplimiento, por ejemplo, de los acuerdos, ¿sí? Porque si bien se van a publicitar, esa publicitación la va a conocer la comunidad y la comunidad tiene que estar atenta. O sea, cuando digo comunidad, pues es los directamente afectados, pero también sus colindantes, también, digamos, la región, y tener que estar muy atentos a de que efectivamente se cumpla. Ahora ahí el punto es cómo lograr, ¿sí?, que no haya una repetición. Nos habías dicho que ibas a hablar de eso, de la no repetición, pero que no nos implique nuevamente ir a la justicia como esa parte que me imagino un lugar cerrado, un cuarto, ¿no? Sino que ahí, si yo ya tengo el convenio que se logró y este es publicitado, tiene que ser vinculante.
no tendría por qué ir nuevamente con la autoridad para que obligue al otro que lo está violando a cumplirlo. No sé cómo ven ustedes. A mí me gustaría comentar que, y nuevamente unir la participación de Lisa, ahorita que habla de la parte social, Gabriel decía los conflictos son socioambientales, ¿no? Y tenemos el comentario de nuestro amigo Omar Pérez Corona, muchos saludos Omar, donde él dice cómo establecer MASC en temas ambientales en plano de iguales. Y dice, existiendo un rompimiento del tejido social, ¿no? Entonces, ahí también hay que considerar que estamos llegando muchas veces a sentarnos o a la posibilidad de sentarnos en la mesa, pero ya en una situación donde no va a ser fructífera, donde no va a haber avance, porque si el tejido social está roto, si las comunidades están divididas, ¿no? Pues por más que queramos llegar a un acuerdo, pues será con unos, pero no con todos, ¿no? Y eso simple y sencillamente pues no da. Entonces lo más recomendable aquí sería que para efectos de sentarse a la mesa hubiera, digamos, el máximo consenso posible al interior de las comunidades para efectos de ir con una sola posición, con una sola voz, ¿no? Con un solo planteamiento y que eso les dé la fuerza y la presencia que requieren para efectos de poder ser sólidos y firmes al momento de sentarse con una empresa o con un particular. También dice Omar, bueno, es que hay pluralidad de demandas al interior. Pues claro, ¿no? Y eso también puede hacer que fracasen las negociaciones o las conversaciones o la mediación o lo que sea, porque a lo mejor unos van con A, B o C y otros van con X, Y, Z, y si las comunidades nuevamente no tienen ese consenso entre ellas mismas, pues yo diría de entrada ni se sienten porque no van a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces me parece que es bien importante esta parte de que desde el punto de vista social, la comunidad, los ejidos, los campesinos, etcétera, sepan realmente que si se van a sentar es, reitero, con esa sola voz, con esa sola posición, para que sean no solo tomados en cuenta, sino respetados plenamente. Claro. Bueno, a mí me gustaría porque ya tenemos muy poquito, o sea, tenemos 2 minutos, pero igual nos podemos prolongar un poquito más. Hay una pregunta muy interesante que me parece que engloba, digamos, gran parte de los temas que se han tratado, como mediación, como la reparación del daño, y un poco entrándole a las medidas de no repetición, de las que querías hablar, Gabriel, es de Livni Huerta Campos, que dice, hay afectaciones que vulneran el elemento resiliente, característica propia de algunos, si no es que la mayoría de los elementos naturales, como se determina en una sesión de mediación la reparación del daño, es decir, cómo se determina en una sesión de mediación la reparación del daño o en qué momento estas afectaciones quedan fuera de la justicia alternativa. Buena pregunta. Sí, es complicado porque las afectaciones que se dan a los elementos naturales no solamente se dan sobre un solo elemento, sino efectivamente tienen efectos expansivos, efectos indirectos. También por ahí Ricardo López nos comentaba algo sobre este tema. Entonces, inclusive hay elementos naturales que no se van a poder reparar, ¿no? Esto es fundamental. Y ya tenemos casos, me parece, con algo de éxito, por lo menos pioneros en generar este tipo de reparaciones del daño. La ley reconoce que no solamente mecanismos de reparación, sino también de compensación, ¿no? Y esto es fundamental, porque si ya afectamos un recurso que no va a poder o va a ser muy difícil, ¿no? Un manglar se repara relativamente en el tiempo, pero un arrecife no, o si nos vamos a los temas climáticos, porque estamos pensando que solamente son conflictos por los recursos naturales aquí inmediatos, pero también tenemos conflictos que vendrán del tema climático. Ya tuvimos un caso, y aquí tengo en mis manos un convenio de compensación ambiental por el caso de un incidente en el complejo petroquímico de Pajaritos, en donde se acuerda la compensación ambiental, dado que no se puede reparar, ¿no?, las toneladas de CO2 que se fueron a la atmósfera, pues se genera una compensación a través de la adquisición y cancelación de derechos en el mercado de emisiones internacional. Entonces, interesante, hay como mecanismos para hacerlo, pero sí coincido.
no necesariamente es sencillo, ¿no? A veces es imposible resolver esta parte de conflicto y tenemos que entrar a los temas de compensación y escuchar a las partes. La ley nos ayuda porque la ley nos dice que si no es posible la reparación total de un recurso natural que fue afectado, entonces necesitamos entrar a la compensación, pero siempre la compensación tendrá que ser, nunca en dinero, siempre en la comunidad afectada y siempre generando efectos ambientales sustitutivos y equivalentes, ¿no? Entonces es muy importante, no nos podemos llevar la compensación para reforestar en Tijuana si el conflicto se dio en Chiapas, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar fundamentalmente. Yo ya sé que nos tenemos que ir, nada más quisiera dejar dos temas sobre la mesa para otra oportunidad, que tiene que ver justo con lo que decía Gustavo y el tejido social y finalmente la garantía no repetición. Muchísimas gracias, Elisa. Sí, tenemos que trabajar en justicia restaurativa. O sea, tenemos que hablar de justicia ambiental restaurativa. No solamente hablar de justicia alternativa, sino dentro de la justicia alternativa, hablar de la justicia restaurativa, porque lo que debe de buscar, ¿no?, quien esté generando o facilitando el acuerdo, como dice Gustavo, es que primero, pues, se logre restaurar el tejido social, porque si no, no se van a mantener los acuerdos en el tiempo, ¿no? Y esto va de la mano con las propias autoridades, ¿eh? Si las autoridades también participaron en la creación del conflicto porque dieron una mala autorización, como fue el caso de Tajamar, una autorización contraria a los derechos humanos, entonces también tiene que hacer. Por cierto, Tajamar sigue pendiente de la reforestación. Habría que ver qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, hablar de justicia ambiental restaurativa y por último decir que los acuerdos en materia ambiental son acuerdos siempre de derechos humanos. Entonces, hay que pensar siempre en que hay una víctima colectiva y la Ley General de Víctimas nos ayuda también en este sentido y nos dice que la reparación del daño y los acuerdos que haya para la reparación del daño en este tipo de violaciones de derechos humanos deben incluir la garantía de no repetición. Recuerdo regreso el comentario muy brevemente que se hablaba hace rato de, bueno, ¿las empresas les conviene o no les conviene? No es que les convenga. Es que también una función del Estado que tiene que sentar a las empresas para que presenten la garantía de no repetición. Y la garantía de repetición no es dinero, ¿eh? La garantía de repetición es verificar qué fue lo que sucedió en una empresa, ¿no?, que generó un conflicto social de derechos humanos. Y por eso tenemos que hablar de los principios rectores de derechos humanos y empresa. Y por eso es que las empresas tienen que internalizar los derechos humanos, no solamente de sus trabajadores, sino de la comunidad inmediata, de la comunidad extensiva. Y por eso tiene que haber programas de cumplimiento, de prevención de este tipo de violaciones que se vuelven importantes. Y bueno, ya podríamos hablar de muchísimas otras cosas más, pero me quedo callado. Bueno, muchas gracias. Sí, desde luego, yo creo que, estos temas abren posibilidades porque hay un sinfín de mecanismos de justicia alternativa, como justicia ambiental restaurativa, social, ambiental, comunitaria. En fin, podemos ir organizando otros conversatorios que nos puedan dar como pautas más puntuales sobre los mecanismos específicos que ofrecen este tipo o estas diversas formas de la justicia, ¿no? Pero bueno, ahorita sí ya tenemos que darle un cierre al evento, además porque pues el préstamo del Zoom, igual a ver si no nos cortan. Me gustaría que si pueden dar una breve conclusión, pero muy breve cada uno, para ya cerrar con este evento y bueno, pues ya dar por terminada la sesión. ¿Qué les parece? Entonces, pues no sé. Muy bien. Sí, yo voy a ser muy breve, concisa, pues muy honrada de compartir este panel con Gustavo y con Gabriel. Les aseguro que yo fui la que aprendí más. Y pues finalmente todos construimos el derecho cuando exigimos nuestros derechos. Lo peor que puede suceder en un estado de impunidad es no exigir derechos, pero más aún ignorarlos. Entonces, pues en justicia ambiental pues nos toca a todos y todos tenemos que exigirlos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Yo me quedo con el comentario de Josefina Cruz, que nos dice que es necesario bajar el nivel de conflictividad. No puedo estar más de acuerdo con eso. Hay mucho conflicto, hay mucha polarización que puede ir escalando y puede hacer las cosas más difíciles, más complicadas, llegar a la criminalización, llegar a la intimidación, a las amenazas y todas esas cosas que están pasando allá afuera cada vez con más fuerza. Entonces me parece que es muy, muy fundamental que el Estado mexicano tome cartas en el asunto,
que sea el que convoque de alguna manera o co-convoque con distintos actores a esta necesidad de reducir la tensión y de bajar la conflictividad y buscar acuerdos, acuerdos donde no le tome el pelo uno al otro, acuerdos donde haya equidad y donde todos ganen. Aquí no se trata de transar y ver qué saco y no, aquí hay o intentamos llegar a planos de equidad y de igualdad. Así es que me quedo con eso y ojalá podamos construir en adelante en este sentido. Y gracias a ti, Adela, y por supuesto a las más de 150 personas que nos estuvieron acompañando esta tarde. Gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Gabriel. Muy brevemente, yo quisiera dedicar este mensaje sobre todo a la gente más joven que nos está escuchando y decirles que honestamente les corresponde a ellos una responsabilidad particular. Es la responsabilidad de resolver el tema de división que tenemos en el país. Nosotros lo estamos haciendo, los que estamos ahorita en el ejercicio profesional, pero seguramente muchos alumnos nos están escuchando y tienen que tener eso absolutamente en mente. Tenemos que resolver el tema de la división que tenemos en materia ambiental y en todas las materias, pero en materia ambiental en particular, para poder avanzar. No es posible que no podamos resolver conflictos por proyectos porque no confiamos en las autorizaciones de la autoridad. O sea, eso no puede seguir sucediendo en México. Tenemos que hacer algo para que esto se resuelva. Y bueno, yo apelaría un poco pues, a las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Muchas gracias a todos, a los tres por la invitación. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, pues yo no tengo más que agradecer la presencia de los tres, Elisa, Gustavo y Gabriel. Digo, desde luego nos dejan con muchos temas por delante. Ya me dieron ganas de hacer mucho más conversatorios. Bueno, pues son temas que son de gran interés y de gran necesidad sobre todo para la extrema violencia y todo lo que estamos viviendo en esta época. Entonces, bueno, pues también agradezco la presencia de todas las personas, el interés por haber entrado, por haber acudido, digamos, a este evento, también a las personas que nos acompañan en Facebook Live. Saben que cuentan con nosotros en cualquiera de sus formas. Tienen mis datos, de todas maneras, si cualquiera de ustedes tiene alguna duda en particular, mi correo electrónico es adela.salinas@ibero.mx. Entonces, bueno, a través del correo ya nos podemos ir comunicando y también nos podemos mantener en contacto para futuros eventos. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, pues ahora sí que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Un gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Bye.